¿Quieres aprender a deslizar como un auténtico nadador? Optimizar el deslizamiento para conseguir un nado más eficiente no es difícil. Sin embargo, la mayoría de los nadadores no consiguen deslizar como les gustaría, porque interpretan mal este concepto, además de cometer una serie de fallos técnicos que limitan el deslizamiento hidrodinámico. La transferencia de peso y energía es crucial para conseguir una buena técnica de nado. En este vídeo te voy a enseñar a nadar utilizando el cambio de peso para lanzar el cuerpo hacia adelante. Si estás contento con los contenidos de este canal, no te olvides de dejar tu me gusta ahora mismo. Yo soy Rafa Soriano y esto es Natación Eficiente. Hola nadadores. Nadar deslizándose es como patinar. Un patinador se desplaza hacia adelante realizando cambios de peso y transfiriendo la energía con balanceos hacia afuera. En el vídeo donde yo enseñaba el truco para no cruzar los brazos, vimos que la entrada de la mano se realiza delante del hombro, pero durante la extensión del brazo direccionamos el brazo ligeramente hacia afuera. Aunque el brazo vaya ligeramente hacia afuera, no nadaremos haciendo zigzag, sino que el movimiento será totalmente lineal. Hice un vídeo hace poco tiempo explicando cómo funciona este movimiento hacia afuera. Aquí dejaré un enlace para que lo veas cuando acabes este vídeo. Lo más importante que tienes que tener en cuenta de esta comparación con un patinador es que los patinadores mantienen siempre uno de los pies apoyados y solo lo retira cuando toca el suelo con el otro, transfiriendo el peso y la energía. Cuando nadamos, también tenemos que mantener el brazo. Es lo que llamamos el cuadrante delantero. Delante de nosotros siempre hay que haber uno de los brazos. Así mantenemos el deslizamiento hasta que llegue el momento de la entrada de la mano, el cambio de peso y la transferencia de energía hacia adelante. Ahora te voy a explicar un ejercicio que te ayudará a transferir el peso y la energía hacia adelante. Se llama salto de oreja. Vigilar con el nombre que puede causar una mala interpretación. El salto en realidad no es a la oreja, sino que a la altura de la oreja. Hacemos el recobro como siempre por fuera del cuerpo y al llegar a la altura de la oreja lo que hacemos es una pequeña carga y saltamos como si hubiera una valla que nos impidiera de hacer un movimiento continuo hacia adelante. Cargamos y entramos transfiriendo el peso y la energía hacia adelante. Ahora te voy a explicar unos detalles muy importantes de este ejercicio. Si te has columpiado alguna vez, sabrás exactamente la sensación que hay que buscar durante el ejercicio. Recordad, un brazo siempre delante, el recobro pintando una línea por la lateral del cuerpo, hacemos un saltito y esta entrada controlada, sin salpicar, entre el codo y la muñeca. Y transferimos la energía ligeramente hacia afuera, como he explicado antes, como los patinadores. Y recuerda que aunque el brazo vaya hacia afuera, en la rotación el brazo se queda alineado. Yo entro aquí delante del hombro, transfiero la energía y el peso hacia afuera, pero con la rotación mi cuerpo se desplaza y mi brazo está perfectamente alineado delante de los hombros. Recordad que la entrada entre el codo y la muñeca no hay que pensarla cuando hacemos este ejercicio, porque al saltar la caída siempre será en esta zona. Y así tenemos controlado y una cosa menos que pensar. Pensamos en una entrada limpia y nos desplazamos ligeramente hacia afuera como los patinadores. Este momento de la carga y del salto es como en el columpio. El brazo que está delante es el que apoya en el agua para que yo pueda lanzarme y encadenar este movimiento de entrada y salida para poder llegar lo más lejos posible. Por esta razón es tan importante mantener el cuadrante delantero. Por esta razón el brazo que está delante no se puede retirar antes de que yo haya hecho la transferencia del peso, como el patinador que no puede retirar el pie antes que el otro toque el suelo. Aquí exactamente igual, mantenemos el brazo, hacemos el salto y en la entrada apoyamos en el agua, presionamos el agua para poder lanzarnos lo más lejos posible. Otra manera de verlo es imaginar que estamos en una montaña rusa. En el momento del salto estamos en el topo de la montaña rusa y aquí soltamos el peso y transferimos la energía buscando nuestra máxima extensión. Recuerda que el salto de oreja es un ejercicio para generar una habilidad.
No es que nademos siempre haciendo este salto, pero las sensaciones que sí tenemos que buscar es la de una entrada limpia con el cambio de peso y proyectar el cuerpo siempre hacia adelante. Recordad de mantener el brazo de apoyo hasta el último momento. Para nadar deslizándose, cada detalle, por más sencillo que sea, cuenta. Un pequeño ajuste en la posición de la mano, del brazo, de la cabeza, de los pies, de las piernas, puede hacer toda la diferencia. Nadar por nadar hará que te quedes estancado y que cojas malos hábitos. Hay que buscar sensaciones y saber qué buscar en cada ejercicio, tener una práctica consciente para mejorar en cada entrenamiento. Bueno, espero como siempre que este vídeo te haya sido de ayuda. Si ha sido así, no te olvides de dejar tu like y de suscribirte con la campanita activada. Así, cada vez que yo suba un nuevo contenido, recibirás una notificación. Si tienes dudas, deja tu comentario y yo estaré encantado en ayudarte. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo, porque yo no descansaré hasta que tú seas un nadador eficiente.